buscando cuáles son los motivos. Y los que están en el trabajo, pues que les aumenten el salario y todo eso, como ven. Pero van a poner su bandera de la rojinegra, ¿eh? Ahí van a poner su bandera de huelga, ¿eh? Que le digan que ese ese es del Atlante, ¿o qué? No, 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 es la bandera de la huelga, ¿no? Entonces vamos a poner eso así para tener un caso o por lo menos algo de huelga, ¿no? Como ven, en presencial sí hacemos un simulacro, ¿eh? Además que ahí trato de que cierren las ventanas, pues no, ¿qué tal si se vuelve como una huelga ilícita, ¿no? Donde hay actos violentos y vayan a aventarse por las ventanas, ¿verdad? Por eso cerramos las ventanas, ¿no? El pasillo, pues del otro lado hay pasto y está el árbol, ahí se pueden atorar en el árbol que está cerca, ¿no? ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo ven? Qué fácil, ¿verdad? Se me hace. Pero sí, sí he organizado un simulacro de huelga allí en la ESCA con mis alumnos. Y obviamente la primera vez, pues los demás maestros pues, se quedaron así sorprendidos. Pues, ¿por qué huelga o qué, no? Entonces ya se querían solidaridad en otros alumnos, ¿no? También. No, 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 nomás es un simulacro, no creo que va a ser la de veras, ¿no? Ya querían cerrar la ESCA, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a seguir checando, ¿no? Aquí nos quedamos en esta. Sí. Decidí, aquí nos quedamos, que estuvimos viendo hasta dónde puede alcanzar una huelga, ¿sí? Para la huelga, ¿cómo se considera esto? Es una coalición, lo recuerdan. Recuerden que nomás se enfoca a la mera suspensión de las actividades, ¿sí? O sea, no es más. Pero ahora vamos a ver en esta, que son cuáles serían los objetivos y cuál sería el proceder de la huelga. Miren, yo les voy a comentar que si ustedes checan su ley federal de trabajo, que ni la han de tener, ¿eh? Ni la han de tener allí al frente. A partir de ahora sí que se va a escuchar casi como como un grupo musical, ¿no? A partir del 450 empezamos a ver el tema de la huelga. Se mencionan los objetivos precisamente de la huelga, pero de ahí vamos viendo luego los tipos de huelga que existen o que se pueden dar. Y otra cuestión es que en esta, pues nos vamos a encontrar con un número de artículos derogados y nos van mandando, entonces, y total, se va así, y derogado, derogado, y bueno, el chiste es que nos mandan hasta el 920, al artículo 920, que de ahí es donde se empieza a ver el procedimiento de la huelga, cómo se da el inicio de la huelga, ¿verdad? Bueno, pues así si ustedes checan su ley, eso es lo que se van a encontrar. Por el momento, pues vamos a ver lo que son los objetivos de la huelga, ¿no? Para que se pueda dar el inicio de una huelga, pues debe de haber algún objeto. Recuerdan, no se les olvide que ya vimos los contratos colectivo y el contrato ley, ¿sale? Que un motivo por el cual se pueden ir a huelga, si lo recuerdan, cuando el sindicato de trabajadores le propone al patrón o patrones precisamente que celebren el contrato colectivo y el patrón se niega, ¿qué podemos hacer como trabajadores? Pues la huelga, ¿no, profe? Así es, podemos ejercer nuestro derecho de irnos a huelga, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el contrato colectivo o en el contrato ley, obviamente, ahí se va a buscar. Ustedes recuerden que una de las finalidades de nuestro sindicato es precisamente buscar o tener la finalidad de un equilibrio entre lo que es el trabajo y la mano de obra, es decir, entre los trabajadores y el patrón, ¿no? Ahí se va a buscar ese equilibrio, ¿no? Que en verdad sea un trato, pues es que es difícil, ¿verdad? O es complicado decir, pues darles un trato bueno a los trabajadores, ¿no? A lo mejor sí les dan un trato bueno, ¿no? Pero para ellos no, como que les hace falta, ¿no creen? Recuerden
que el ser humano es inconforme por naturaleza y mientras mejor lo tratan, pues más quiere mejoras, ¿no? Entonces, pues a lo mejor aquí vamos a decir que el equilibrio, ¿no? Ya hemos comentado de algunas empresas que inclusive les ponen transporte a sus trabajadores, ¿no? Van a cierta estación del metro, del metrobús, y pues los recogen de tales a tales horas. O sea, hasta eso deben de tener el tiempo y que no lleguen tarde, ¿no? Entonces ahí van a buscar ese equilibrio, que les den precisamente todo lo que requiere, toda la herramienta, todos los utensilios que requiera nuestra actividad laboral, ¿sí? Obviamente que si nosotros nos ponemos de acuerdo con con el patrón, perdón, pues precisamente tenemos que buscar esa celebración. Profe, ¿y la huelga puede durar mucho tiempo? ¿Perdón? Pues va dependiendo. No la había alcanzado a escuchar, pero es que si dura mucho tiempo la huelga, ¿no? Pues Sí, va dependiendo cómo se pongan de acuerdo con el patrón. Probablemente, miren, si ustedes presentan el pliego petitorio, ¿sí? Al patrón, obviamente él va a ver qué es lo que están pidiendo, ¿no? Y si él accede a los a ese pliego petitorio, pues probablemente la huelga, es más, ni oportunidad va a haber de que estalle la huelga, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya se pusieron de acuerdo, miren, dicen que no, pero primeramente se presenta el pliego petitorio al patrón y el patrón, bueno, pues tiene un tiempo para contestar ese pliego petitorio. Vamos a hablar que son 3 días probablemente. En esos 3 días, pues pueden entrar a negociar, ¿sí? Y si llegan a un acuerdo, pues ni siquiera estalló la huelga, ¿no? Entonces, pues hay otros que no, hay otros que pues no quieren los patrones, y no, que porque es mucho, y empiezan el estira y afloja, en este caso, digo. Pero sí hay huelgas que duran mucho tiempo, les puse de ejemplo, la que les digo que ahora que ya hay muchas colonias, allá en Jardines, lo que era la Sosa Texcoco, allí por todas las Américas de este lado de Catepec, si los que conocen por este rumbo, bueno, a veces no vivimos esos rumbos, pero sí conocemos, ¿verdad? Porque si salimos, ¿verdad? ¿Dar la vuelta o no? Ah, bueno, ¿vale? Entonces, eso es lo que puede pasar, digo, si el patrón accede, pues si no a todas las peticiones de los trabajadores, pues probablemente a la mitad, al 50%, qué sé yo. Pero va dependiendo. Por ejemplo, profesor, si no se dura, no sé, 2 semanas o 3 semanas la huelga, un ejemplo. Puede durar, o sea, digo que a veces no ni se estalla porque llegaron a un acuerdo. A lo mejor pasaron los 3 días, no se pusieron y la Junta pues, les da la orden de que pueden irse a huelga, ¿no? Y por ejemplo, ¿ahí se les paga todavía? O sea, si se van 3 semanas. No, hasta que haya una resolución, precisamente un acuerdo, ¿no? Si obviamente pues estalla la huelga, pues hay que ver si el pliego petitorio, es lo que le digo, va dependiendo si también allí accede a algunas peticiones que hacen los trabajadores. Por regular siempre va a ser el aumento del salario, ¿no? Eso es casi primordial. Bueno, si se busca eso y en verdad se logra por parte de los trabajadores, pues obviamente una vez que regresan a su actividad laboral, es cuando ya entonces les van a dar su salario. Aquí algunos le llaman salarios vencidos o los salarios caídos, así le llaman, Diego. Pero es hasta que se dé la solución de la huelga, así pueda durar, le digo, una semana, 2 semanas, un mes. Pero sí les pagan ese salario que no estuvieron trabajando. Sí, porque se les da la orden al patrón que deben pagar los salarios que no cobraron por el motivo de la huelga. Sí, y luego, si lograron, por ejemplo, el aumento del salario, Diego, pues obviamente recuerden que siempre debe de ser retroactivo el aumento. Sí, y ahí se establece una vez que se firman el acuerdo a lo que llegaron el sindicato o los trabajadores
con el patrón o los patrones, digo. Pero sí les pagan, les tienen que pagar su salario. Obviamente, le repito, mientras esté la huelga, pues no van a recibir su salario, ¿no? Porque por eso es importante, lo vamos a ver cuando estemos en el procedimiento de la huelga, pero les adelanto algo. Las autoridades que están conociendo del conflicto, obviamente ellos llega un momento en que hacen un recuento, ¿sí? Van y si están los trabajadores que deben de estar, o la mayoría de trabajadores, obviamente, es cuando les digo que les permiten que se lleve a cabo la huelga. Si antes no llegaron a un acuerdo con el patrón, ¿sí? Y va a estar al pendiente allí y se pasa lista, se pasa asistencia y deben de estar. Yo creo que sí han visto cuando pasan en una empresa que esté en huelga, sí la han llegado a observar o les ha tocado pasar y allá afuera pues tienen hasta su instalación, ¿no? Para que a los que les toca hacer guardia, ahí deben de estar, tienen sus anafres, ¿no? O su tanque de gas para hacer de comer para los que les toca estar en guardia según su turno. ¿Pero por qué se les profe? ¿Por qué se quedan? Porque obviamente que queda el resguardo de los trabajadores, porque se ponen sellos o se ponen las banderas de huelga y obviamente para que no alguien ingrese a la empresa. Si alguien ingresa a la empresa, obviamente que quienes van a ser responsables son los trabajadores. Obviamente que como la autoridad hizo una auditoría antes de que ya se estallara la huelga, la autoridad entró y hizo también la auditoría, qué maquinaria se quedaban, qué herramientas se queda, qué es lo que hay dentro de las instalaciones de la empresa. Por eso es que se deben de quedar. Si no va a pasar como ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Hay maestros que, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, yo soy el profesor tales y estos temas los vamos a ver, y nos vemos de aquí a 2 semanas, ¿no? Podría pasar así con nuestra... Y si alguien se introduce a las instalaciones de la empresa, ¿qué pasaría, Diego? ¿Se roban las cosas? Tal vez. Así es, ¿no? Y principalmente, pues ya está violando probablemente los sellos que se pusieron en las puertas, ¿no? Por eso es que ponen su bandera rojinegra, ¿no? ¿Verdad? Entonces debe de haber mucho cuidado, digo, en una huelga, ¿sí? Entonces por eso es que les digo, estos objetivos que tienen los trabajadores, pues es precisamente dialogar con el patrón y buscar, lo que digo, los objetivos van a buscar ese equilibrio, ¿no? Y recuerdan cuando hablamos del concepto de sindicato, donde se decía que ellos se reunían precisamente para la defensa de sus intereses. Y todos los trabajadores tienen el mismo interés, ¿no? Al que sería el salario, a mejores... ¿Sabes yo afuera? Sí. Ya va a llover. ¿Otra vez? Bueno. de entrada, pero de salida, no, ¿verdad? A ver, va a llegar el viernes y dígale a su patrón, oiga, mañana es día VIPS, patrón, déjenos, nos vemos hasta el lunes, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría?
adiós, ¿verdad? No, 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 que le pase. Entonces, por eso es que el sindicato busca esa lucha para la misma finalidad de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, como les digo, tanto el contrato colectivo como el contrato ley, bueno, pues también se busca esto para celebrar cualquiera de ambos contratos, ¿sale? Y es lo mismo, decimos, buscan un equilibrio entre la mano de obra y el capital, ¿no? Entonces, pues, es lo que siempre se va a estar luchando con esto, ¿verdad? Y a veces, de cierta forma, bueno, pues esta huelga nada más puede ser puede ser la empresa o puede ser un establecimiento más. Lo comentamos en la anterior, ¿no? Sí, y van a exigir en esta lucha por sus intereses que en verdad se cumplan todas las disposiciones del contrato, así como las que están en el reglamento interior de trabajo, ¿no? Que pues ya vimos que sí casi van con el mismo contenido, ¿no? Y por eso el reglamento interior de trabajo, ustedes recuerden que dijo que era una obligación para quienes. Para patrón y trabajadores. Así es, Miriam, ¿no? Entonces, pues de hecho, esto es lo que se tiene que buscar en los objetivos, ¿sí? Para lo que es una huelga, ¿sale? Obviamente hay huelgas que le decíamos solidarias, que aquí nos lo dice en la fracción 6, que dice apoyar una huelga. O sea, que si estamos aquí en la empresa y nosotros tenemos el problema, pues obviamente que a lo mejor esa empresa tiene un establecimiento, pues aquellos trabajadores a lo mejor también tienen algún problema o varios problemas igual que nosotros, pues ellos pueden apoyar la huelga, ¿no? Ya también les comenté que cómo han hecho huelgas en el IMSS, sobre todo yo lo he visto en el IMSS, aquí en La Raza, ¿no? En donde el aspecto de cocina unos trabajan y otros no. Entonces, de esta forma es lo que van haciendo para la huelga. Y obviamente, pues, como se los digo, la revisión del contrato colectivo o el contrato ley de manera parcial es en cuestiones de salario. ¿Eh? Eso es lo que va a ser primordialmente para lo que es los contratos, ¿no? Profe, ¿qué es el salario contractual? Es el salario diario, el que está percibiendo los trabajadores. Sí, por eso contractual, que viene del contrato. ¿Sí? Obviamente, pues para que se lleve a cabo precisamente la huelga, pues hay una suspensión de labores, ¿sí? Obviamente que se le tiene que dar aviso al patrón. Miren, si nos vamos a ir a huelga, vamos a suspender las actividades laborales, ¿no? Pero para esto ya le presentamos precisamente a nuestro patrón el llamado pliego petitorio. En el pliego petitorio ya le estamos señalando el día y hora en que se van a suspender las labores, ¿sí? De trabajo. Entonces él ya va a estar enterado precisamente en qué momento se va a llevar a cabo precisamente esa suspensión del trabajo, ¿sí? Entonces, pues si no tiene esto, pues igual se puede declarar por la autoridad a lo mejor inexistente. Miren, ahorita vamos a ver los tipos de huelga, ¿vale? La huelga que tiene todos los objetos que están en el 450, se dice que es una huelga legalmente existente. Si ustedes leen la Ley Federal del Trabajo, van a ir viendo los tipos de huelga, ¿no? Si falta algún objetivo, pues va a ser inexistente, ¿no? No hay falta un motivo para que se pueda dar al 100% lo que es la huelga, ¿sí? Obviamente que también deben de contar con los trabajadores, por eso dice que la huelga, ¿sí?, debe de ser por la mayoría de los trabajadores. Si no hay la mayoría, obviamente que no va a haber huelga, no se les va a permitir por parte de la autoridad, ¿sí? Entonces, debe de ser por la mayoría de los trabajadores, ¿eh? O como dice en algunas partes de nuestra Ley Federal del Trabajo, que dice que debe de ser por la mayoría
de los miembros del sindicato o de los trabajadores registrados en el sindicato. Si no los hay, pues obviamente que no se les va a permitir precisamente que se lleve a cabo la huelga, ¿sí? Entonces, de hecho, ya les digo, se declara inexistente porque no hay ni los objetivos y no hay la mayoría de trabajadores, ¿no? Obviamente, pues esos requisitos que se mencionaron en el 450 deben de estar todos cubiertos, ¿vale? ¿Aquí alguna duda, comentario? No, profe. ¿No? Sí, tiene que estar la mayoría, Luis Ángel. Si no está la mayoría, obviamente que no va a ser la huelga existente, va a ser inexistente. Puede ser, bueno, vamos a ver el número de trabajadores que hay en la empresa, ¿no? Yo he visto empresas que no tienen ni 100 trabajadores, ¿no? O hay empresas que tienen, nada, son pequeñas, ¿no? Las empresas. Entonces, va dependiendo el número de trabajadores que estén en la empresa y que estén registrados en el sindicato, ¿no? Pues ustedes saben que no todos están registrados en el sindicato, como por ejemplo los de confianza, pues obviamente ellos no pertenecen a un sindicato. Sí, Luis Ángel. Pero vamos a suponer que efectivamente los trabajadores puede ver, dice la mayoría, a lo mejor la ley establece, lo vamos a ver adelante, probablemente puede decir que debe de estar el 50%, debe de estar más del 50% de los trabajadores, o el 50 más uno, ¿no? Y ya es mayoría, ¿sí? Puede haber, como usted dice, a lo mejor del total de trabajadores el 80%, pues es mayoría, ¿no? O la ley puede decir con que estén las 3/4 partes de los trabajadores sindicalizados, pues a lo mejor para la ley es mayoría, ¿no? Entonces, pero que debe de haber la mayoría, pues sí, yo siempre he dicho que la mayoría para mí siempre es arriba del 50% de los trabajadores, ¿no? Y que estén en servicio activo, porque también ya les decía, ¿a quién se les va a tomar en cuenta que no estén presentes como trabajadores en servicio activo? A los que están de qué, ¿sí lo recuerdan? Los que estaban enfermos. Así es, los que se encuentran de incapacidad, ¿no? Ellos también son contados, ¿vale? No porque, ay, no, pues está enfermo, no está trabajando, no, pues está incapacitado, pero bueno, no quiere decir que no está en servicio activo. Sí, también son tomados en cuenta ellos, Luis Ángel. ¿Algo más? Nada. Bien, entonces vamos a la siguiente, que yo les decía los tipos de huelga. Legalmente existente, bueno, pues ya les mencionaba que están en el 450 de la Ley Federal del Trabajo, y obviamente ya lo comentamos, conseguir ese equilibrio entre la mano de obra y el capital, ¿sí? La celebración del contrato, ya sea colectivo o ya sea ley, ¿sí? Para que el patrón lo firme. Si él no lo firma o se negara a firmarlo, obviamente que los trabajadores pueden ejercer el derecho de irse a huelga, ¿no? El cumplimiento también del mismo contrato, ¿sí? A lo mejor, pues ahí lo dice el contrato, pero él no lo cumple como está establecido, ¿verdad? Ellos pueden apoyar a una huelga, probablemente de la empresa o del establecimiento que pertenezca a la misma empresa. Y lo más importante, el salario, ¿no? Hay patrones que luego pues ni les pagan, llega la semana y ni les pagan completo luego su salario. Dicen, ¿a poco sí ocurre? Sí, desafortunadamente a esta época, pues todavía sigue habiendo patrones que abusan mucho del trabajador, ¿no? Como les digo, a veces, luego ni horas extras les pagan, ¿no? Digo, ustedes ya van creando ahorita una conciencia, porque de cierta forma ustedes van a saber que van a formar parte de los trabajadores de confianza, ¿sí? Pero bueno, no queda de más el que sepan cómo es lo de la huelga,
porque igual ustedes pueden ser patrones, ¿no? Entonces, no sabemos el día de mañana, ¿sale? Entonces, para que se declare existente la huelga legalmente, pues debe de cubrirse todos estos objetivos. Faltando uno de ellos, obviamente que la huelga se va a declarar inexistente legalmente, ¿estamos? Dice que hay una huelga ilícita, ¿sí? Cuando hay actos violentos, lo que les comentaba, ¿no? Luego a veces no están de acuerdo y entre los mismos trabajadores andan peleando, ¿no? Porque el patrón a lo mejor sí ya accedió a algunas peticiones y pues ellos ya quieren que la huelga se levante y empezar a trabajar y a lo mejor otros trabajadores no están de acuerdo. Es como ahorita muchos, ¿no? Pues ya vamos a regresar a la ESCA presencial y muchos, no, todavía no, porque de veras ahorita comentando yo me enteré, supe por ahí, por la página de los profesores de la ESCA, que a muchos alumnos los regresaron porque habían detectado contagio. ¿Qué saben ustedes de esto? No lo sé, digo que... Algunos grupos. Dije, pues no me enteré, pero ¿será? No será. Y ya no supe más. ¿Perdón? De los compañeros que tengo que están yendo, ninguno me comentó nada y dicen que todo sigue normal. Sí, es más, hasta comentaba con una maestra, a lo mejor igual la conocieron, la maestra Rita, comentábamos, dice que ella está yendo, y que inclusive pues andan alumnos ahí sin cubrebocas, comen, y es más, creo que hasta ciertos, donde estaban para que nos sanitizaran, nos pusieran gel, creo que ya hasta ni eso está. ¿Será cierto? Pues no sé. Tendré que ir a visitar a nuestra querida... O sea, cuando ven a alguien sin cubrebocas, sí les dicen, profesor, que se lo pongan. Ah, sí. Pero sí pueden comer. O sea, sí Pues comen, ajá. pues obviamente no lo pueden hacer con cubrebocas. Tampoco se preocupan. Así es. Ah, mire. Pues sí, porque bueno, de comer, pues tenemos que comer, ¿no? Pero yo sí, cuando la maestra me dijo, sí, andan hasta luego sin cubrebocas, pues dije, bueno, pues ahora sí que hay cada quien, ¿no? Y pues ya ve aquí usted, digo, nos dice que sí les llama la atención. Por el momento, ¿no? Ya pasamos lo peor, ya esto ya va poco a poco y tenemos que aguantar un poquito más, ¿no? Pero dicen que ahora es la viruela, ¿no? Eso es poner lo que dice, pues ojalá y no llegue, ¿ya? ¿Ustedes cómo ven? Pero bueno, ahí está. ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Perdón, Luis Ángel? Bien, entonces hablábamos de violencia, ¿no? Pero no son los actos violentos en contra de los compañeros, en contra de los trabajadores de confianza, en contra del patrón. También pueden ser actos violentos en contra de la propiedad, de la empresa, la maquinaria, las instalaciones, qué sé yo, ¿no? Profe, y en este caso el patrón que, o sea, pues sí, ¿qué hace con los trabajadores o qué consecuencias? Mire, yo he visto algunos casos en donde el patrón, bueno, la autoridad ya declara ilícita la huelga, y si hubo daños en caso de, por ejemplo, en las instalaciones, pues hay patrones que no proceden, simplemente pues despiden a ese trabajador y adiós, ¿no? Y hay quienes sí proceden penalmente, denuncian el daño que ocasionaron, ¿no? Ahora, en contra de los compañeros, pues hay patrones que dicen que pues ni les va ni les viene, ¿no? Si el problema es entre ellos, que se arreglen como puedan, ¿no? Entonces es lo que llega a pasar, Miriam, en la práctica, a veces, ¿no? Les comentaba cómo Pascual Boy se convirtió en sociedad cooperativa, ¿no? Pues aquí nada más fue, el acto violento fue del patrón hacia los trabajadores, ¿no? Y también dice que en caso de guerra, ¿creen que se presenta algún día aquí la guerra? Yo siento que no, algún día sí, no, profe. algún día sí va a haber guerra aquí en nuestro gran México, ¿eh? Por el agua. Pues por todo, yo creo, ¿no?
así como están las cosas, bueno, quién sabe, pero como dice, miren, ojalá y no. Vamos a ver. Entonces, si se presentan estos casos, se va a declarar ilícita la huelga, ¿sale? Actos violentos. Obviamente que cuando la huelga es justificada, dice allí que son aquellas imputables al patrón. ¿Qué quiere decir imputables? La palabra imputable está refiriéndose a la culpa del patrón, como el ejemplo que les puse de la Pascual Boy, ¿no? Aquí los actos imputables fueron al patrón, o sea, él tuvo la culpa, ¿no? Para que se terminara la huelga y se convirtiera en sociedad cooperativa. A lo mejor, igual, de cierta forma, pues tienen que arreglarse si es culpa del patrón porque no da la herramienta a los utensilios, o hay patrones que inclusive, déjenme decirle, que le cobran la herramienta al trabajador, cuando es obligación del patrón proporcionar, ¿no? Pero también hay trabajadores que le pegan a Roberto, se llevan la herramienta, ¿no? A mí me daba mucha risa porque en tiempo de vacaciones de verano, en julio, agosto, se regresa de vacaciones. Bueno, se dice que esas no son vacaciones. Las que nos dan a nosotros en julio, dicen que no son vacaciones, que se les llama literalmente vacaciones, pero dicen que son recesos, ¿no? Vacaciones son las de Semana Santa y las que nos dan en diciembre, pero que este es un receso, ¿no? Pero bueno, yo he visto que cuando regresamos y les entregan las listas de útiles a los niños de primaria, de secundaria, híjole, en las oficinas, bien rápido que sacaban los lápices, las plumas, las gomas, las hojas. Oiga, patrón, ya no tenemos, pues si las sacamos, pues es que se ha utilizado mucho, ¿no? Y, híjole, bueno, cada quien, ¿no? Entonces ahí está, cuando la justificada es cuando es culpa del patrón, se le denomina imputables al patrón, ¿sale? Y legalmente inexistente, bueno, pues ya se los comentamos, ¿sí? Obviamente hay el menor número de trabajadores, ¿sí? En la huelga, obviamente no cumplen con el objetivo, algún objetivo del 450, ¿sí? Y obviamente, pues también no se cumple con los requisitos del procedimiento de la huelga. En este caso, ya les dije que el procedimiento de la huelga inicia con la presentación del pliego petitorio, ¿sí? Al patrón. ¿Y qué creen? Este documento que les estoy mencionando, ya más adelante ya no se va a llamar pliego petitorio. Ustedes vayan observando, porque les voy a preguntar. ¿En qué momento deja de ser pliego petitorio y se convierte en un documento denominado emplazamiento a huelga? ¿Vale? Ustedes lo van a observar esto. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, Sí, sí le escucho. ¿me escuchó? Sí, le escuché. Le pregunté que si ya está bien. Sí, ya, profe. Gracias. Pues coma bien, para que no se ande desmayando, ¿eh? Sí, profe. Ándele pues, nos vemos mañana. Sí, profe, hasta mañana, bye. Mañana. Arellano. Presente. Buena tarde, hasta mañana. Arroyo.
Arroyo, hola. Presente, profe Arroyo. Buenas tardes, esta mañana. Arteaga, Presente, profesor. buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias, Castellano. Presente, profesor. Buena tarde. Gracias, igualmente. Contreras, gracias. Contreras. Cruz, Presente, profe, hasta mañana. hasta mañana, buena tarde. De Jesús, Presente, hasta mañana. hasta mañana. De la Cruz, Presente, profe. Bonita tarde. igualmente, hasta mañana. De la Rosa, Presente, profe. Buena tarde. buena tarde, hasta mañana. Díaz, Presente, profe. buena tarde, hasta mañana. Igualmente. Gracias. Flores Arriola, Presente, profesor. Hasta mañana. mañana. Flores Chávez.